El tema de hoy es un tema bastante serio, tiene que ver con los dos testigos que hemos venido estudiando asesinados. Y vamos a descubrir a qué se refiere esto, qué implicaciones tiene esto, como lo presenta la Biblia para nosotros hoy, pero cómo en la historia esto fue visto, cómo lo podemos revisar en la historia. Así que vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude para el estudio de este día. Querido Padre, gracias te damos porque tu palabra nos está guiando, nos está ayudando a comprender estos periodos proféticos, estos movimientos proféticos, y rogamos sabiduría para poder extraer todas las lecciones que necesitamos a fin de poder vivir para tu honra y tu gloria en nuestro tiempo presente. Por favor, ayúdanos, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. En la Biblia, pastor, estos textos todavía no los hemos leído, pero vamos a ir hoy a Apocalipsis capítulo 11. Encontramos que no solamente los dos testigos iban a tener que profetizar en vestidos de cilicio, vestidos de ropas ásperas, como dicen otras versiones, durante 1260 años, que ayer que estábamos estudiando este tema, nuestro pastor nos ayudaba a comprender este periodo profético. No solamente iban a profetizar durante ese periodo de tiempo así tan de manera rebajada, apocada, casi destruida, sino que finalmente encontramos que parece que el mal tiene éxito, pastor. Finalmente el mal tiene éxito, al menos por un tiempo. Pero vamos a leerlo. Vamos a leer estos versículos que nos dicen de la siguiente manera. Verso 7 en adelante. Cuando hayan acabado su testimonio, estoy en Apocalipsis 11 para nuestros amigos y hermanos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Voy a tener ahí, pastor, porque parece que al final el destino de los testigos, que ya hemos visto, se refieren tanto a la palabra de Dios como al pueblo de Dios, no es nada grato. ¿Cómo podemos enmarcar esto en la historia, estos textos que estamos leyendo? Muy bien, recordemos lo que estudiamos al principio de esta semana. Estudiamos, si usted todavía no lo ha repasado o no ha escuchado la explicación que se dio, sería bueno regresar a la lección del día domingo. Allí identificábamos quiénes son los dos testigos y decíamos que efectivamente la palabra de Dios, Jesús mismo lo dijo, da testimonio de mí. Él lo mencionó de esa manera. Después de toda esa larga persecución, lucha, y usted dijo muy bien que esos fieles tuvieron que predicar la palabra de Dios en condiciones muy difíciles, no había libertad para ello. Bueno, después de eso, cuando uno piensa que ha pasado lo peor, ahora viene algo todavía grave, y sin embargo aquí la Biblia menciona, me llama la atención que dice la bestia que sube del abismo, porque en la quinta trompeta había hecho una mención también de esa bestia que sube del abismo, y bueno, había un humo ahí, y todo eso está hablando de la naturaleza demoníaca de esa manifestación que se iba a dar, siendo que el testimonio se había dado de la palabra de Dios durante estos 1260 años. Al final iba a haber todavía un ataque más a la palabra de Dios. Y cuando uno estudia en la historia qué pasó alrededor de ese final de los 1260 años que nos llevan hasta el año de 1798, ¿qué pasó alrededor de esa fecha? Que podemos decirlo, tiene que ver contra una guerra, o tiene que ver una guerra contra el pueblo de Dios, contra la palabra de Dios, que ambas cosas, ya lo hemos mencionado, no son excluyentes. El pueblo de Dios predica la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la base de las enseñanzas del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasó alrededor de esa fecha? Interesante lo que sucedió en Francia. En Francia se decretó
se decretó un rechazo total a las enseñanzas de la palabra de Dios. El país de Francia, en todos esos años de persecución, había sido uno de los bastiones del romanismo, del papado. Fueron ellos campeones en el sentido pues negativo, pero fueron campeones en la causa de la persecución contra los cristianos, pero después hubo un cambio. Ahora, y esto es bien importante, usted hacía la pregunta el domingo también, ¿cuál es el peligro de rechazar el testimonio de la palabra de Dios a los dos testigos, al pueblo de Dios? Bueno, hay un gran peligro porque vemos que lo que va a haber es oscuridad y las mismas personas que se habían unido para atacar al pueblo de Dios, ahora se unen para destruir la Biblia. Allí en Apocalipsis 11 nosotros encontramos el nombre de dos ciudades. Bueno, primero dice la gran ciudad y luego se encuentra el nombre de dos ciudades, dice en sentido espiritual, son Sodoma y Egipto. Sodoma fue conocido por su libertinaje, por su inmoralidad. Egipto en la Biblia siempre ha sido una referencia al ateísmo, a la negación de Dios, porque recordamos la frase de Faraón cuando Moisés fue, bueno, que Jehová, el gran yo soy, me ha mandado. ¿Y quién es? Y Faraón arrogantemente, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Yo no sé de ningún Jehová. Entonces, aquí nosotros notamos que en la historia, y esto puede ser bien comprobado, bien comprobable, usted puede ir a una enciclopedia, usted puede ir a una biblioteca, usted puede investigar ahora qué sucedió en la Revolución Francesa y usted se va a dar cuenta que ahí se negó la palabra de Dios, se quemó la palabra de Dios, se instauró y ningún país oficialmente nunca antes en la historia había declarado que totalmente Dios no existía para ellos, ni los principios de la palabra de Dios. Todo eso sucedió después de la larga y fiera persecución. Qué tremendo, pastor, porque uno cuando ve que está llegando al final de este periodo y que ya ha quedado claro de que fue un periodo oscuro, porque incluso aquellos que tomando el nombre de cristianos perseguían a los fieles por mantener lo que la palabra de Dios decía, uno pensaría, bueno, si se está acabando este periodo, entonces tal vez habrá luz, tal vez habrá oportunidad, tal vez se va a abrir el espacio para que la palabra de Dios pueda crecer. Pero eso me lleva a esta pregunta, porque en la Revolución Francesa lo que sucedió es que se ensalzó la razón por sobre todo. Una razón, un intelecto, porque aquí no estamos menospreciando el intelecto ni la razón, ya hemos hablado de eso también en estas lecciones, una razón sin la conducción de Dios. Entonces, la pregunta aquí es, pastor, ¿cómo vemos los resultados de la Revolución Francesa, incluso en nuestros días, de rechazar la palabra de Dios para ensalzar a la razón por sobre la autoridad de Dios? Bueno, nuevamente, cuando hacemos la palabra de Dios a un lado, definitivamente lo que viene como resultado es una serie de consecuencias desastrosas, tanto para la familia. Sabe que ahí mismo, bueno, cuando uno estudia el libro El conflicto de los siglos, narra algunas de estas cosas de la historia y por ejemplo, incluso una mujer ahí notable, bueno, con una vida licenciosa, ella incluso dijo que el matrimonio era la legalización del adulterio. Imagínense, comparando el matrimonio, bueno, se desatendieron las obligaciones del matrimonio en el sentido que entre los, podemos decir, votos más nobles que una persona puede hacer en esta tierra es comprometer su vida con otra persona a través del voto matrimonial ante Dios, pero todo eso se dejó a un lado. Entonces, como resultado, ¿qué viene? La licencia, la inmoralidad. Allí trataron de cambiar ellos incluso el ciclo semanal y pensaron, no, 7 días ya no, hagámoslo de 8 o de 9, no recuerdo exactamente. De 10 días. O 10 días era. 10 días. ¿Y qué pasó? Comenzaron a enfermar, se dieron cuenta que realmente no funcionaba. Ahora, ese espíritu, pero lo más interesante, porque usted decía, ¿cuáles son las consecuencias de eso hasta hoy? Bueno, ese espíritu de
de incredulidad de la razón se extendería unos años más adelante, unas décadas más adelante, incluso surgiría, de ahí surgiría muy fuerte la enseñanza del evolucionismo. O sea, se deja a Dios a un lado, porque aquí hablemos, tal vez solo voy a mencionar rápidamente, ¿qué pasa si yo quito a Dios de mi vida? ¿Qué pasa si quitamos a Dios del universo y decimos, no, Dios no existe? Y yo a la conclusión que he llegado después de estudiar varias de estas cosas es, cuando quitamos a Dios y lo ponemos a un lado, entonces el hombre, el ser humano, queda como el que puede discriminar qué es verdad y qué no es verdad y hacer sus propias leyes. Y cuando el ser humano hace sus propias leyes, recordemos los textos que hemos visto, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es de muerte. El ser humano se da cuenta que han encontrado, en vez del camino de la vida, han encontrado el camino a la muerte. Así que terribles fueron los resultados. De hecho, voy a mencionar recientemente, Francia celebró, en el país de Francia celebraron unas leyes a favor del aborto, cosa que por la historia, porque conocemos que Francia ha tenido una relevancia mundial, podemos decir, a la hora de las leyes y todo eso, es bien interesante. Sí. Ellos son expertos en eso. Eso va a tener repercusiones a nivel mundial. Entonces, lastimosamente, el espíritu de como decía aquí, Sodoma y Egipto, no ha muerto completamente, pero los resultados han sido funestos. Bueno, definitivamente. El día de mañana no se los pierda, porque si nosotros dejáramos la historia hasta aquí, pastor, y la Biblia pudiera haber sido cancelada, como decimos hoy modernamente, sería fatal. Sería fatal, ¿no? Pero el día de mañana vamos a ver que los dos testigos resucitan. Quizá hoy, solo para terminar nuestra reflexión, pastor, sería bueno que nos ayudara a reflexionar sobre, en la vida personal, cómo el mismo espíritu que estaba ahí, ese espíritu de Sodoma y Gomorra, a veces ha llegado a nuestras vidas a nivel personal y está socavando en nuestras vidas los principios de la Biblia, y cómo podemos escudarnos sobre eso. Muy bien, recordemos que el pueblo de Dios tiene que dar su testimonio en circunstancias que no siempre son las ideales, y a veces hay consecuencias. Sí. A usted le toca ser fiel, a usted le toca decir no en un ambiente que muchas veces es contrario. Aquí la Biblia lo presenta como esa gran ciudad, pero nos da un aliento y dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. No es que Jesús fue crucificado en Egipto o en Sodoma, sino que el espíritu que se manifestaba en esas ciudades es el mismo espíritu que se manifestó cuando Jesús fue crucificado. Pero ¿qué me está diciendo allí? Ok, si tu maestro, y Jesús mismo lo dijo, si yo que soy el Señor, si a mí me han hecho estas cosas, prepárense ustedes también, ustedes van a padecer y van a sufrir estas cosas. Entonces nos puede dar aliento el saber que el camino que lleva el cristiano es un camino que a veces va a pasar por los espinos, no va a ser fácil, pero vamos a ser vencedores a través de la gracia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la verdad triunfará. Amén. Y es lo que usted mencionaba, vamos a ver el día de mañana. Muy bien, vamos a orar entonces, pastor, para que el Señor pues se manifieste en nuestra vida y nos ayude a afianzar nuestra fe en la palabra de Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estas lecciones. Gracias te damos porque nos muestras que tu palabra es triunfadora, aún en medio de los conflictos, y que si hay circunstancias adversas por proclamar tu palabra, tú te vas a encargar de todas estas cosas. Ayúdanos a seguir tu palabra, Señor, que es pura y es fiel, para evitar caer en los errores, mandamientos de hombres, para evitar vivir vidas que lleven a la muerte en vez de la vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.